Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos, como pueden ver, en un espacio al aire libre, en un espacio espectacular que tenemos aquí cerquita de la centralidad de Envigado, de la zona urbana, que es la Casa Teatro del Poblado. Aquí hay un parque que, ¿cómo se llama este parque? Pero enseguida nos contás. Estoy con un invitado muy especial que la semana anterior presentó justamente su libro Leyendas de la Yurá, van a ver, es casi una nueva monografía de Envigado porque habla de muchos temas. Y quisimos en este Café con el Envigadeño el día de hoy traerlo para conversar sobre ese libro y bueno, porque también es una persona investigador, cultural, de muchos temas y pues un gran historiador del municipio que ha contado muchas historias y que tradicionalmente está documentando muchos temas históricos. Entonces, sin más preámbulos, estoy con Faber Cuervo Jiménez. Él es historiador cultural, como digo yo, investigador cultural, pero ya él nos contará quién es. Entonces, Faber, muchas gracias por aceptar la invitación y por querer hacer esta entrevista en este espacio. Gracias, Ana Isabel, por la invitación. Bueno, yo soy economista, egresado de la Universidad de Antioquia. Siempre me interesó el tema ambiental. He enfocado pues, mis investigaciones tanto de la historia de Envigado como los asuntos económicos por el lado del medio ambiente, porque me parece fundamental eso en este momento de cambio climático. Bueno, hablemos un poco entonces de este nuevo libro que usted acaba de publicar, La Leyenda de la Yurá. De todo lo que está contando ahí, ¿de dónde surge la idea de hacer este libro? Usted tenía como muchos temas adelantados, mucha investigación y de pronto dijo, no, esto hay que sacarlo ya porque ya si no lo sacamos se pierde como esa información, nos va quedando ahí guardada. Exactamente, sí, había un acumulado de varias investigaciones, diversos temas de Envigado, y entonces llegó el momento en que me pregunté, bueno, ¿cómo voy a articular todo esto que tengo, este material, para devolvérselo a la comunidad, ¿cierto? Para socializarlo, porque es muy importante que la comunidad Lo conozca. Y entonces me encontré con un escrito del doctor Manuel Uribe Ángel, que se llama La Llorona, donde habla de una mujer que pierde a su hijo en una quebrada y lo busca de una manera pues infructuosa en el cauce de la quebrada, y pensé, bueno, ese es el personaje que yo necesito. Entonces creé otra Llorona, pero le di más cuerpo, sí, le di nombre, le puse familia, y la tragedia se aumentó porque ella sufre más porque bota al hijo también por vergüenza de haberse enlazado con un español que no era querido por su comunidad. Entonces ella lo pierde, pero tiene un gran premio, es que ella corre como la Llorona del doctor Manuel Uribe Ángel, corre por toda la quebrada hasta subir a donde nace, en el Alto del Astillero, nace la Yurá. Y allá se sienta en una piedra a llorar y resulta que de tanto llorar, sus propias lágrimas la fecundan y tiene 100 hijos. Entonces Virgen Santa. surge una Llorona con 100 hijos, prácticamente una tropa, una tropa, todo, sí, es que todo, 100 toda hijos, una por Dios. reserva, sí, y caminan, pero estamos hablando de hace 400 años, ¿cierto? Caminan por todo este sector, el rastrojo de Envigado que llamaba en ese tiempo, o las tierras de Juana Vázquez, que así llamaba Envigado, y aprovecho el personaje para, a través de Sabina Armendáriz, que llama, contar los acontecimientos claves pues, que seleccioné para hacer el relato ya Leyenda de la Yurá. Bueno, ¿cómo se llama este parque? Este parque se llama Parque de la Casa Teatro del Poblado. Ah, pero no tiene pues como un nombre puntual. Casa Teatro del Poblado, un lugar espectacular. Aquí estamos y bueno, por fortuna está haciendo buen tiempo. Y nos permitió como sentarnos aquí en esta sombrita para poder hacer esta entrevista. Bueno, Faber, ¿cómo escogió usted los temas y cuáles son esos temas que usted desarrolla en ese libro Leyenda de la Yurá? Bueno, son varios temas, ¿no? Empezando por la fundación, la posible fundación de Envigado, ¿cierto? Que hay una confusión al respecto, porque Envigado no va a cumplir 250 años el próximo año, sino la fecha más apropiada es la de 1776, o sea que Envigado estaría cumpliendo los 250 un año después. Un año después o de sea, la en el programación. 2026. Exactamente, en el 2026, pero eso es apenas uno de los temas, ¿cierto? El abrebocas. Sí, y otro de los temas, son varios temas, es la historia del periodismo envigadeño,
porque resulta que leyendo estos periódicos que aparecieron en Envigado desde 1912 a través de un periódico que llamó Voz Populi, ¿cierto? Fundado por Alfonso González Ochoa, el hermano del filósofo Fernando González, ¿cierto? A partir de este periódico se inaugura una era de periodismo en Envigado muy importante en Antioquia, con mucha producción, y uno puede constatar ahí desde el mismo periodismo cómo ha ido evolucionando la ciudad, cómo se ha ido transformando, cómo se ha ido desarrollando, ha ido creciendo en servicios, ¿cierto? Cómo creció la industria, cómo murieron otras cosas, cómo aparecieron unas nuevas. Y bueno, ahí se abarcan muchos temas alrededor. Otro tema viene a ser como hablar del Envigado agrícola, que fue agrícola hasta avanzado el siglo XX. Que lo hemos ido perdiendo. Que Pues todavía quedan unos mojones, pero ya muy poquito prácticamente. A lo que había, pues. Esa identidad agrícola se perdió. También abordamos la historia de la industria, ¿sí? Desde finales del siglo XIX, con las velas de cebo, con las bocadillerías, con el almacenamiento de cacao, la famosa chocolatería en el Salado, ¿cierto? Y luego, como en el principio del siglo XX, pues con la inauguración de la empresa Rosellón, y luego las industrias de calzado, ya Envigado se abre a ser un municipio bastante industrializado. Se fortalece con Peldar y Grulla y otras empresas. Sofasa, La Bota del Día, Calzado Reysol, y más adelante Sofasa, pues la ensambladora de autos. Pero son otros temas, pues sería largo pues hablar del tema, pero más o menos son esos. También se aborda los mitos de Envigado, ¿cierto? Porque es que Envigado, entre muchas riquezas, porque eso es uno de los énfasis del libro, ¿no? Es mostrar cómo Envigado es rico en patrimonios culturales y geográficos. Sí. Hay mucha cultura en Envigado y viene desde siglos anteriores, ¿cierto? Desde que los hermanos de la calle fundaron un colegio mayor aquí en Envigado, ¿cierto? A mediados del siglo XVIII. Entonces desde allá surgieron unos personajes muy interesantes, ¿cierto? Educados en ese colegio, que luego ayudaron a la independencia de Colombia, escribieron historia de Colombia, como José Manuel Restrepo, ¿cierto? Luego, en posterior al siglo XIX, pues surge un Manuel Uribe Ángel, un gran historiador, geógrafo y literato. Hacía de todo Manuel Uribe Ángel. Sí, qué impresión. Pues era un hombre tan polifacético que muy bonito. Sí, incluso hay investigadores que catalogan a Manuel Uribe Ángel como un personaje en el pedestal de la historia de Envigado, o sea, por encima de todos los demás que siempre han surgido como los principales exponentes de la cultura envigadeña. Bueno, yo decía ahorita al principio, porque el día que usted hizo la presentación la semana pasada, el jueves en otra parte, de alguna manera con ese relato que usted nos hacía ya contando justamente todos estos temas, porque también habló incluso de la parte oscura, de todo el tiempo pues como que hubo nexo con el tema o relacionamiento con el tema del narcotráfico. Yo pensaba, es como una especie de monografía, o sea, no podríamos decir, no sé, si podríamos decir que es como una versión moderna de una monografía de Envigado, o todavía le faltan muchos temas, porque es que temas hay miles, en Envigado hay muchísimos temas y creo que a usted le debe haber quedado información para una segunda parte, tercera, no sé, ya usted nos contará. Sí, pudiera ser esa una de las denominaciones. Yo lo miro más como una aproximación desde la literatura, ¿cierto? Desde un relato literario, el género literario, la leyenda. Sí, es un relato que combina lo fantasioso y lo real. Lo fantasioso en cuanto al personaje, que a través de él es que vemos la historia de Envigado, ¿cierto? Que es Sabina Armendáriz, una mestiza nacida de mujer indígena y español. Y se quedaron muchos temas por fuera porque es imposible, ¿cierto? A pesar de que es un libro voluminoso, 500 páginas. Imagínate. A pesar de ser voluminoso, pues yo tuve que darme la pela, como se dice popularmente. Concretar. Sí. Condensar. Y desechar, porque había que... Sí, quedaron temas ahí, ¿cierto? En el tintero, y escogí como los principales, los que me parece como fundamentales en la historia de Envigado. Los infaltables. Infaltables, exactamente, sí. Entonces, es una mirada desde el relato literario, sí,
desde la literatura y como para darle otro formato que no sea una historia contada así de una manera escueta, ¿cierto? Como la cuentan los historiadores, que la cuentan como una especie de... Me disculpa que estoy mirando para arriba, pero viene una ardilla, la cosa más espectacular, por aquí la estoy viendo. Entonces aquí estamos rodeados de un montón de naturaleza, gente con sus perros, bueno, pero aquí estaba visitándonos una ardilla, ya pasó por allá. Me disculpan las distracciones, pero yo soy voladita. Hablando de todos esos temas que son tan importantes en Envigado, pues seguramente se quedarán ese ejercicio de hacer esa condensación de esos temas. ¿Qué temas se le quedaron, por ejemplo, en eso que usted estaba mencionando ahora? Pues vea, para una segunda versión. Un tema que yo quisiera explorar desde la literatura es el tema de las lavanderas. Ay, bellísimo. Sí, eran unas mujeres que a mediados del siglo XX, el siglo pasado, espectacular, se iban a lavar ropa en las piedras grandes de la quebrada, ¿cierto? De la Yurá. De la Yurá. Entonces se repartían por diferentes puntos, ¿cierto? Al frente de Buga, al frente del barrio Las Flores, de San Mateo y más para arriba, sí, subiendo ya, ¿cierto? Hacia arriba al Salado. Estas mujeres cobraban por lavar ropa pues claro, de las personas, de las personas pudientes de Envigado o las personas que pudieran pagar ese trabajo. Entonces fue un oficio que se perdió. ¿Sí? Y no quedó mucha literatura. No, realmente no hay información sobre eso. Qué pesar. Yo he obtenido información de algunas familias que vivieron ahí, sí, y le cuentan a uno, pero sin mucho detalle. Simplemente hablan de las lavanderas, pero falta más información. Desafortunadamente, puede que la haya, sino que uno no ha tenido la fortuna de llegar a ella, ¿cierto? O que que haya algún heredero. Sí, o que la información le llegue. Lo elija a uno, ¿cierto? Que uno quisiera ser premiado en ese sentido, pues que le llega a uno por arte de magia. Ese sería uno de los temas y profundizar más en algunos patrimonios culturales, por ejemplo, más en la chocolatería, que falta también información. También importante. Que eso era un lugar en el Salado donde se almacenaba cacao que traían de lugares, zonas de cacao tales, porque Envigado no producía cacao, ¿cierto? Y lo traían y lo almacenaban ahí para repartirlo a los fabricantes de chocolate en Medellín. ¡Qué maravilla! Y perdimos ese patrimonio porque esa chocolatería ya no existe, ¿cierto? Sí, se perdió el patrimonio, estaba incluso ya elegido como patrimonio cultural y había una ordenanza o un decreto que lo protegía. Sí, debió conservarse. Desafortunadamente, pues, una decisión equivocada lo demolió, pero pudiéramos haberlo tenido ahí, tenerlo como memoria histórica viva de Envigado, de toda esa etapa industrial que tuvo Envigado y que prácticamente ya está muriendo, estamos asistiendo a sus últimos momentos. Lo triste es que incluso todavía aparece en los textos como el Plan de Ordenamiento Territorial como uno de los hitos patrimoniales, o sea, ¿por qué está mencionado ahí si ya obviamente no existe pues como el hecho físico de la edificación de lo que significaba? Ya no está, ya murió, pues ya fue demolido. Bueno, ¿qué otros temas se le quedaron, Faber, como para esas próximas ediciones? Me imagino que piensa hacer alguna próxima edición. Pues mira, en el inmediato futuro, pues no está cierto porque tengo otro proyecto. No, además de haber quedado usted muy cansado de toda esa investigación. Y la verdad que fue un trabajo arduo. De mucho archivo, mucha lectura, ir a archivos históricos, varios en Medellín, aquí en Envigado. Entonces, vamos a darnos una pausa y seguro que vamos a retomar el tema porque eso para mí es apasionante. Pues yo no sufro con eso, yo no sufro haciendo esto, yo me lo gozo porque está en mi amor. Yo no soy envigadeño, pero me siento de Envigado como hijo adoptivo y amo este municipio. Yo llegué pelado aquí, llegué jovencito y me enamoré de este municipio y siempre he destacado lo bueno de este municipio. Son muchas cosas maravillosas que tenemos y hay que resaltarlas, ¿cierto? Hay que destacarlas. Bueno, ¿cuánto demoró toda esta investigación? Pues para ser sincero, Ana Isabel, demoró 22 años. Porque hace 22 años yo arranqué con una investigación, la primera, que trató sobre el periodismo envigadeño. Yo descubrí
y creo que fui el primero, y sin darme ínfulas, fui el primero que descubrió el periódico Voz Populi, ¿cierto? Lo descubrí en la hemeroteca, en la sesión de periódicos, cuarto piso de la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia. Sí. Nuestra maravillosa Yo biblioteca estaba en otras del alma mater. pesquisas allá, estaba buscando otras cosas, pero ¿sabes qué? Buscando Sí. asuntos aparecen unos así, ¿cierto? De la nada, y uno se maravilla porque yo no había oído hablar de Sí, claro. de Y sorpresa. Voz Populi, sí. Tremenda sorpresa. Entonces surgió ahí la idea de no solamente profundizar en la historia de ese periódico, el primero de Envigado, 1912, que Increíble. incluso no duró 2 años, Nada que ¿cierto? pesar. Se terminó porque era un Ujú. periódico muy liberal, Ah, pues imagínate, dirigido por los González Ochoa, que eran gente de pensamiento liberal. usted contó esa historia el jueves, Sí, sí. yo conté la historia, y entonces el periódico entró en choque con el padre Jesús María Mejía, que era el mandamás en Envigado en ese momento, un padre muy querido también, que hizo mucho por Envigado, muchas obras, y él fue el que le puso la impronta a Envigado, pues la idiosincrasia de Envigado se fortaleció por los postulados del padre Jesús María Mejía. Y bueno, entonces surge ahí investigar los otros periódicos y me fui viniendo, pero a los pocos meses, años, la parte ambiental me preocupó y empecé a investigar sobre la biodiversidad de Envigado, ¿cierto? Ujú. Sobre la riqueza en flora y fauna. Más adelante me di cuenta que Envigado fue también premiado con cenizas volcánicas. Usted Y contaba esa historia gracias también. a esas cenizas volcánicas que cayeron hace 30.000 años acá y se asentaron, entonces hubo un periodo en que eso generó suelos derivados de cenizas volcánicas, que son suelos muy especiales para la agricultura y para la retención de agua. Son suelos demasiado especiales, le llaman suelos agrológicos tipo 1, 2 y 3. ¿Eso están en qué veredas? Están en las veredas Perico, Pantanillo y Las Palmas, pero se han perdido ya mucho por las intervenciones en los suelos, ¿sí? la construcción. Las intervenciones urbanísticas. Y así, Ujú. pues para completar la respuesta a tu pregunta, fueron surgiendo otros temas al calor ya de eventos muy específicos que ocurren en Envigado en el nuevo siglo, ¿cierto? Como por ejemplo la declaratoria, la lucha de ecohumedales, un comité en el Trianón, ¿cierto? Ujú. La lucha por la protección del humedal El Trianón, Ujú. ¿sí? Que finalmente fue lograda después de una lucha de este comité liderado por Hilda. Ahí está lo de la Heliodora. Eso es lo de la Heliodora. No está incluido. En la Heliodora. No incluye ese tema, pero es también, está ahí, hace parte pues porque es una extensión de ese tema del humedal. Ujú. Y luego otro tema que fue la defensa de los nacimientos de agua en el barrio El Esmeraldal. Es una defensa que viene desde el año 2011. Sí. Y el fallo, que es tan importante, ese fallo. Nosotros hicimos un trabajo hace algunos meses sobre pues, un video de estos de Un café con el envigadeño sobre el fallo del Esmeraldal. Se los voy a dejar aquí en la descripción cuando estemos emitiendo este episodio porque es supremamente importante. Sí, ese fallo es importante que lo conozca Es histórico. la ciudadanía de Envigado. Sí, es histórico y tiene trascendencia nacional porque ese fallo aplica para todos los municipios. Es verdad. ¿Sí? Es un fallo que protege los nacimientos de agua, ¿sí? Los retiros de los nacimientos de agua y los retiros de las quebradas. Ya fija una posición y obliga a que cada construcción nueva en el municipio tiene que hacer estudio de suelos, estudios hidrológicos para demostrar que ese suelo donde van a levantar una construcción no tiene nacimientos, afloramientos de agua, cualquier tipo de acuífero, ¿sí? Tiene que demostrar eso para poder licenciar, para poder incluso dar licencia. Que planeación y medio ambiente y las curadurías den las respectivas licencias. Sin eso no se puede. Sí, y luego la otra lucha que vino en el 2013, que fue la defensa de los árboles del túnel verde. Sí. Entonces hacemos en el libro, hacemos una descripción detallada de todas estas luchas ambientales, ¿sí? Porque ellas constituyen un hito en el municipio, ¿sí?
como una voz de una ciudadanía reflexiva, pensante, que se pellizca porque estamos viviendo cambio climático y tenemos que ser serios, tenemos que ser rigurosos para enfrentar ese cambio climático, ¿sí? Y una de las exigencias es no talar árboles, es cuidar los árboles. Cada árbol que se quite nos va a hacer falta más adelante, porque es esa área donde muere el árbol se va a sellar y ahí pudieron haber crecido hierbitas, ¿cierto? Ecosistemas que nos generan oxígeno y que atrapan CO2, o sea, cualquier métrico cuadrado que deja un árbol talado, ese nos va a hacer falta más adelante, inclusive ya nos está haciendo falta, porque las consecuencias ya las estamos viendo, ¿no? Sí, claro, no es que de hecho el calor que sentimos tiene que ver con la cantidad de árboles que se talan cada año en todos los lugares. Bueno, el tema del nombre, Leyenda de la Yurá, tiene que ver también con un llamado que usted viene haciendo a que la Yurá sea convertida en patrimonio, que es una cosa que se viene mencionando hace tiempo, pero tampoco se sabe qué ha pasado, si eso ha evolucionado, eso en qué punto está, pues haremos también la pregunta a la Secretaría de Medio Ambiente, pero tiene que ver también con ese llamado, ¿cierto? Sí, es que hay varios colectivos en Envigado que se han preocupado, ¿sí? Incluso individualidades, personas, ¿cierto? Personas, ciudadanos, que se han preocupado por la suerte de la Yurá, ¿sí? La Yurá era una quebrada inmensa, el caudal era inmenso. Cuando la Yurá se crecía, eso arrasaba. Hay notas de cuando se crecía y dejaba pues unas inundaciones en diferentes barrios, en el sector de La Salle, se metía a las unidades residenciales alrededor, pues en el siglo pasado. Entonces es una preocupación de mucha gente, colectivos, ciudadanos, incluso hay un concejal que está liderando un proyecto para declarar como zona protegida o área protegida patrimonial y patrimonial toda la quebrada, ¿cierto? Toda la quebrada de la Yurá. Entonces son varias voces, somos varios colectivos, personas que estamos en aras de eso, porque la quebrada es la vida, alrededor de la quebrada, y por eso escogí pues titular el libro Leyenda de la Yurá, porque la quebrada atrajo población, la quebrada fue la que hizo que se generaran oficios y se generara construcción en Envigado, mucha material de construcción de casas de Envigado, de edificios, han salido de la quebrada de la Yurá, ¿cierto? La arena, el triturado, ¿cierto? El balastro, ¿no? Una cantidad de material ha salido de ahí. Los arrieros han podido obtener ingresos gracias a la Yurá, ¿sí? Han sacado sus materiales. También. Los cargadores, los carretilleros, los carreros, transportando todos esos materiales. Las lavanderas de las cuales hablábamos anteriormente, también mire que fueron otros personajes interesantes, pintorescos de la quebrada. Y por qué no hablar de cómo los niños me cuentan que familias que yo entrevisté, sí, que cuando eran niños sacaban capitanes, sacaban barbudos, sacaban otros peces, sí, otros pececitos de ahí, incluso se los comían, la mamá los preparaba porque no había comida en las casas, no había carne, entonces pescaban ahí y eso le dio alimento, subsistencia a varias familias en Envigado. Qué bueno. Entonces la quebrada ha sido una arteria desde el punto de vista no solo acuático del agua, nos suministra agua, sino desde el punto de vista cultural, de social, los oficios, económico. Entonces, mire la importancia de nuestra quebrada. Entonces, pongámonos las pilas todos, juntémonos, ¿cierto? Los dirigentes, las autoridades civiles, la comunidad, y hagamos algo para mejorar las condiciones de la Yurá. Pongámonos como meta devolverle la vida a la Yurá. ¿Cómo la podemos hacer? Muy fácil. Pongamos a los estudiantes de bachiller, los últimos años de bachillerato, a salir, ¿cierto?, en ciertas jornadas a limpiar las riberas, a limpiar la quebrada La Yurá y otras quebradas que están afectadas. Y propongámonos concientizar todos los vecinos alrededor de la quebrada para no seguir botando ni basura, ni escombros, ni colchones, nada de eso, ¿cierto? Sino ver a la quebrada como algo sagrado que nos dio la vida, sí, generó, atrajo pobladores
y generó este municipio que tenemos tan desarrollado, tan grande en este momento. Bueno, Faber, una invitación antes de irnos, una invitación a leer el libro y dónde lo encuentran, cómo lo encuentran, pues para qué. ¿Cuántos ejemplares sacó? Fueron pocos ejemplares, mejor dicho, no, eso no va a dar un brinco, la verdad. Sí, pues por lo que vimos el jueves, eso, todo el mundo quería comprar el libro. Sí, buena acogida. Muy buena acogida. Qué bueno. Sí, yo estoy muy contento porque hubo una buena acogida. Qué rico. El libro quedó bien elaborado desde el punto de vista de la forma. Bonito, sí, quedó muy bonito. No tiene por ahí, no trajo, no anda con él. Para que lo mostremos por lo menos en cámara, para que lo mostremos por lo menos en cámara. El libro vale la pena porque... No, claro, es que es un trabajo supremamente... Porque se van a encontrar muchas sorpresas sobre Envigado. Miren pues que es un libro bonito, bien hecho. Las ilustraciones son de quién. Ah, bueno, no, volvamos. ¿Dónde lo consiguen? Sí, ¿dónde lo consiguen? ¿Cuánto sacó? No me va a contar cuánto sacó. Fueron escasos números porque la verdad a mí me ayudaron unos particulares con esta edición. Historia de una quebrada y del pueblo que baña. Leyenda de la Yura. Exactamente. El libro se puede adquirir en la librería de la Corporación Cultural Otra Parte, ¿cierto? Allá dentro de la corporación. O se puede adquirir en la papelería Ceroja, que queda en el centro de Envigado, detrás del Éxito. Sí, papelería del Éxito de la parte de arriba, listo. Bueno, ¿alguna otra cosa que decir antes de irnos? Antes de alguna invitación. Ay, por aquí me vi. Por aquí vi al envigadeño. Bueno, luego miraré. Hoy que lo pasé así y pasé rápido y vi al envigadeño por ahí. No, que este libro lo considero como un aporte a la historia de Envigado. Aborda asuntos muy poco tratados de Envigado, como los seres que realmente construyeron este municipio, que fueron los que tuvieron identidad y vocación agrícola, vocación industrial, los obreros y los grandes intelectuales y los grandes artistas, ¿cierto? Tanto del siglo XIX como del siglo XX, principios del siglo XX. Entonces, vale la pena que nosotros nos devolvamos en el tiempo con un fin, es preguntarnos qué es Envigado ahora, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra vocación y qué intereses nos mueve, ¿cierto? Porque las cosas no se hacen gratuitamente, las cosas se hacen vamos al pasado para entender nuestro presente y para elaborar, proyectar nuestro futuro. Entonces la invitación es a leer este libro. Si no lo pueden comprar, pues más adelante estará en algunas bibliotecas de Envigado. Ok. Faber, muchísimas gracias. Creo que quedaron todos un poquito antojados de buscar este libro. Es de verdad muy interesante y que puedan echarle un ojo, por lo menos sacarle un ratico para la lectura, porque realmente es de lo actual, pues como lo que habría que leer de todo lo que pasa en Envigado y de lo que ha ocurrido y de la historia también que está contándonos Faber desde el punto de vista de él como envigadeño de adopción, pero también como investigador cultural e histórico que es como encarretado con esos temas. Faber, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, gracias por traernos a este espacio tan bonito en el que estamos y muchas gracias por contarnos toda esta información tan interesante. Gracias a ti, Ana Isabel, y gracias a los oyentes seguidores de tu interesante periódico. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos vieron hoy, a quienes nos van a ver en diferido. Muchísimas gracias como siempre por seguirnos y por estar aquí. Bueno, el próximo miércoles les traeremos otro tema de interés. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde.